Realmente un tema indignante y de larga data, actualizado por reveladores testimonios de víctimas de la esterilización masiva en tiempos de Alberto Fujimori. Precisamente sobre ese tema el ministro de Salud, Luis Solari, ha creado una comisión especial encargada de investigar estos casos. Este grupo de trabajo tendrá un plazo de 120 días para esclarecer los niveles de responsabilidad del expresidente, así como de los exministros y funcionarios del sector en estas acciones, que en solo 7 años han superado, escuchen bien, las 350.000. Este es el reportaje de Tito Albitis. El médico dijo, no, este es aborto. Y yo le digo, doctor, aborto no puede ser. Ya voy al 3er mes que me han ligado las trompas, no puede ser aborto. Hija, este es aborto. El doctor ahí donde lo olió, lo abrió y me dijo, hija, yo te dije que esto era un feto, me dijo. Esto era un aborto, este es un feto. Me enseñó, pues era un feto. Estaba sus bracitos, sus piernitas. Inclusive nunca había visto un feto. La cabeza, una cosa rara, pero los ojos no es así normal, sino 2 bolitas negras se veía ahí de la cabeza, unas venitas verdes. Era chico, era por lo menos así, con todo el envuelto que tenía. La trágica historia de Ligia Ríos Lizárraga comenzó la tarde del 17 de septiembre de 1997 en su propia casa. Aquel día, una camioneta blanca con varios ocupantes a bordo recorría lenta y misteriosamente las calles de la cooperativa San José, en el Agustino. En un hecho que también llamó la atención de Ligia, la joven madre de 3 niños, que se encontraba descansando después de un arduo día de trabajo. A los pocos minutos, 3 sujetos que vestían llamativos uniformes anaranjados le tocaron la puerta de su casa. Y me dicen, señora, una palabrita, ¿podría bajar? Entonces yo bajé y me dice, señora, me dice, nosotros estamos en la campaña de planificación familiar, estamos haciendo la ligadura de trompas. Y ahí donde me preguntaron, ¿no?, cuántos hijos tenía, cuántos años tengo. Yo les contesté que tenía 3 hijos. Y me dijeron que si yo no quería tener más hijos porque la situación está difícil. Yo le dije que hoy para mí es difícil con el 3er hijo que tengo encima. En un principio, la propuesta le pareció interesante. Sin embargo, por tratarse de un caso sumamente delicado, debía antes consultar con el padre de sus hijos. Con la ligadura de trompas, que si usted se va a hacer, no se va a perjudicar en nada, porque la operación es 10 minutos. Usted así como entra caminando, va a salir caminando. Es algo sencillo. No pasa nada, no se perjudica ni perjudica a nadie. Aquellos sujetos del uniforme anaranjado eran en realidad auxiliares de salud, que se encargaban de captar a cuánta mujer fuera necesario para someterlas a la esterilización, a través de la ligadura de trompas, en respuesta al agresivo programa de planificación familiar, creado por un decreto ley de septiembre de 1995 por el entonces gobierno de Alberto Fujimori. Después de algunos días de meditación, Ligia aceptó. Primero me llevaron a la carpa. De la carpa tomamos con su móvil, nos llevaron hasta Arenales. Entraron por la puerta de abajo y ahí a la sala de operación. La parte de abajo, no sé si en el sótano, pero entramos por el sótano. Me acuerdo que me pusieron una inyección acá, otra me pusieron en la nalga, y la tercera me lo pusieron en la columna. Y le dije, doctor, me están adormeciendo en la columna, es un adormecimiento general, y usted dijo que es algo simple. No te preocupes, gordita, me dice, no pasa nada, me dijo. Entonces ahí donde el doctor comenzó a tantearme mi barriga, y me dice, siente, sí, le digo. En eso comenzó a apretarme, y me dice, creo que está embarazada, me dijo. Yo le digo, no sé, doctor, no creo, le digo, porque el mes pasado me ha venido mi regla. La operación de ligadura de trompas se practicó en un ambiente instalado en los sótanos de la cuadra 13 de la avenida Arenales y estuvo a cargo de médicos que trabajaban exclusivamente para los llamados policlínicos móviles, que dependían directamente de la Gerencia Central de Salud del ex Instituto Peruano de Seguridad Social. Tal como le habían prometido, a las pocas horas Ligia, quien por entonces tenía 30 años, volvió a casa, confiada en su pronta recuperación, pero no fue así. Pasó una semana y la verdad que me dolía. Me llevaron a la posta médica porque yo me sentía mal. Fiebre. En la posta el doctor me vio, me dijo, esto está infectado, me dijo. Pasó un mes, me vino un sangrado. Bueno, yo dije, normal, pues será por lo que es la regla normal, pero el sangrado me duró 18 días. Ahí me preocupó. Ligia no tenía cómo probar que había sido intervenida por médicos contratados por el Seguro Social de aquel entonces. Visitó la carpa de campaña que se había instalado a 8 cuadras de su casa en el Agustino y la respuesta siempre fue la misma. Y a mí la señorita me dijo, señora, véngase.
la vamos a atender. Después de lo que yo fui, no me quisieron atender porque yo no tengo tarjeta de seguro, no soy asegurada, entonces no me querían atender. De ahí me regresé a mi casa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces los del colegio hicieron una colaboración y ayudaron. Mientras esto ocurría, un extraño mal que le causaba fuertes dolores y altas fiebres resquebrajaba cada día más su salud, la que era contrarrestada con algunas pastillas e inyecciones recetadas ambulatoriamente en la posta de su barrio. En eso yo que me levanto, pero cualquier movimiento era la sangre. Yo me levanto y siento que mi parte se me abre así. Es como que se te quiere caer, sentí como que por dentro se me caía algo. Y me abrí de piernas y se me bajó un bolón de sangre, así como un hígado grande, que me desliza por la pierna. Entonces mi mamá al toque me puso como pudo en mi pantalón y de emergencia al hospital. En ecografía, me sacaron la ecografía y el doctor me dice, al toque pues me hizo ver el doctor, señora, me dice, acá muestra sangrado, pero no se ve qué es. El vía crucis de Ligia Ríos Lizárraga recién comenzaba. 3 meses después de la intervención, Ligia no sabía a ciencia cierta lo que realmente tenía, hasta que le ocurrió lo que jamás había imaginado. Hija, yo te dije que esto era un feto, me dijo. Esto era un aborto, este es un feto. Me enseñó, pues era un feto. Estaba sus bracitos, sus piernitas, inclusive nunca había visto un feto. La cabeza, una cosa rara, pero los ojos no es así normal, sino 2 bolitas negras se veía ahí de la cabeza, unas venitas verdes. En suma, a Ligia Ríos le ligaron las trompas de falopio cuando se encontraba embarazada. Han pasado 4 años de aquella infame intervención y hasta ahora, Ligia ni siquiera sabe el nombre de los doctores que la operaron. Tampoco sabe si su caso se encuentra en el Poder Judicial. Lo único que sabe es que jamás podrá volver a ser la mujer de antes. A mí me decían, señora, ¿cuánto de plata pide? Así, ¿cuánto de plata quiere? Yo siempre he dicho, siempre voy a decir, yo no quiero plata, yo no quiero ni un sol, yo quiero medicina, quiero mi salud, quiero mi vida. Es lo único que veo, mi vida, porque dinero se hace. Claro. Con la salud y mi cuerpo entero, el dinero lo hago, señor. Prácticamente es como una inválida, ¿no? Tengo mis brazos, mis piernas, pero soy una inválida porque no puedo trabajar como debe ser. El caso de esta mujer es solo un botón de muestra de los miles de casos de esterilización forzada registrados durante el régimen de Fujimori. Algunas fueron ligadas con engaños, otras prácticamente secuestradas, encerradas en postas o centros de salud y hasta amenazadas en ser detenidas si no se sometían a las operaciones. Argucias y bajos recursos a los que apelaron personal médico y de salud en cumplimiento del programa denominado Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria o simplemente AQV, ordenada directamente por el expresidente Fujimori y ejecutados por sus ministros de salud a turno y autoridades regionales. No era conforme porque efectivamente no era dable de que le quiten a mis criaturas a su mamá, pues solamente por el maldito gobierno que él decretó que ya no tengamos más familia, pues. Sin duda el caso simbólico y clamoroso que representa a las mujeres víctimas de la política de planificación familiar ejecutada por el anterior gobierno es el de la desaparecida Mamérita Mestanza Chávez, la humilde campesina que falleció en su casa después de ser sometida a la ligadura de trompas por médicos del Hospital Regional de Cajamarca. Dejó 7 niños huérfanos, uno recién nacido casi, y no tuvo una preparación ni previa ni post a la intervención de las ligaduras de trompa, ¿no? El caso de Mamérita Mestanza es importante porque representa a cientos y miles de mujeres pobres que fueron llevadas a estos actos, donde el delito cero fue ser pobre, ¿no? Decididos a conocer de cerca el drama de la familia Salazar Mestanza, dejamos Cajamarca y nos encaminamos por esta accidentada carretera con destino al caserío Alto Sogorón, en el distrito La Encañada. Después de 2 horas de viaje y atravesar estos hermosos paisajes andinos, llegamos al recóndito pueblo ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Jacinto. A Jacinto Salazar Juárez lo encontramos en su humilde vivienda, rodeado de sus 6 hijos y dispuesto a contarnos toda la dramática historia que vivió al lado de su esposa a finales de marzo y principios de abril de 1998.
esperaron que yo me retire A la chacra. a trabajar a la chacra, y Martín Ormeños se viene por 3 o 4 tiempos para acá a mi casa. Entonces vino en la ambulancia y resultó acá parada. Y después vuelta viene el otro doctor Carlos Rudas, igualito, a decirle que vamos, que miren, en tu hija ya te has empobrecido, nosotros te vamos a apoyar en esta operación que te van a hacer de ligadura de trompas para que ya no tengas más hijos, en esta tu hija te has empobrecido. El interés de los médicos Martín Ormeño y Carlos Rudas del Centro de Salud La Encañada, el más próximo a este caserío, era, sin duda, convencer a Mamérita Mestanza para que se someta a la ligadura de trompas, en vista que a sus 35 años ya tenía 7 hijos. Nos sacan de La Encañada a las 6 de la tarde. Y nos dijo que nos presentemos el día viernes, a las 7 de la mañana. Entonces nos presentamos, no le hicieron ningún examen, de frente lo hicieron la operación. Entonces lo botaron a mi esposa como a las 5 de la tarde, ella entrando sana y buena. La esterilización de Mamérita Mestanza fue practicada el 27 de abril de 1998 por el ginecólogo Lorenzo Silva Aranda en el Hospital Regional de Cajamarca, y a las pocas horas fue dada de alta sin importarle las complicaciones que presentaba. Anda, tráelo, me dijo, atrácalo en una bestia. Que pues leña, ¿para qué lo atraque? Porque ellos cometieron ese gran error y todavía querían que lo atraque como a leña. Y ellos no quisieron auxiliarme de nada. Entonces el doctor se levantó y dijo, oye, me dijo, ¿sabes qué? Porque yo le dije que ha muerto ya el brazo izquierdo ya ha muerto, ya no tiene manejo de nada ya. Y entonces el doctor me dijo, oye, ¿sabes qué? Anda, me dijo, agarra un fósforo y préndelo en el brazo, ¿por qué te hace la cojuda? Después de 8 días de agonía, Mamérita Mestanza falleció en su casa víctima de la negligencia y desidia de los doctores Carlos Rudas, Martín Ormeño y la obstetriz Patricia Cabanilla del Centro de Salud de La Encañada. Y, por supuesto, de los médicos responsables del Hospital Cajamarquino, quienes jamás escucharon las súplicas del esposo, Jacinto Salazar. Lo siento, me dijo, de que mira, yo te voy a apoyar, me dijo, con 850. ¿Para qué? Con 850 soles, ¿para qué hagas ese entierro? Y me llevó todavía a una sala de ahí de la posta y me dijo que con esos 850 haga yo el sepelio, pero que me calle yo, no dé a saber a las autoridades. ¿Qué te dijo, doctor? Eso me dijo el doctor Martín Ormeños. Con los 850 soles que recibió de manos de los médicos, Jacinto Salazar pudo sepultar a su esposa. Al cabo de algunos meses, el obispado de Cajamarca denunció el caso como el más clamoroso y simbólico de la política de planificación familiar del gobierno de Fujimori. Esta denuncia, que la desarrollamos en primera instancia en los niveles propios del Poder Judicial aquí, y donde desafortunadamente no tuvo éxito, porque todos tenían miedo en ese tiempo chocar con el Poder Central. Pese a que las evidencias favorecen a los deudos de Mamérita Mestanza, la justicia cajamarquina archivó la denuncia en todas sus instancias. Sin embargo, por estos días la luz al final del túnel parece brillar con más intensidad para el viudo y los 7 huérfanos, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha firmado un preacuerdo con el Estado peruano para indemnizar a los deudos. Los sufridos y pobres deudos que esperan en ese olvidado pueblo cajamarquino conocer algún día toda la verdad. Y lo más triste es de que uno estaba con la leche en mis senos llenos y me levanté a darle de mamá a mamar y me dijeron que yo había fallecido. No lo conocí. Hacia fines de abril de 1996, Victoria Vigo Espinosa llevaba 32 semanas de embarazo, del que sería su tercer hijo, el pequeño a quien esperaban después de un delicado tratamiento médico. Sin embargo, extrañas complicaciones le obligaron a visitar el Hospital Cayetano Heredia del otrora IPSS.
A las 9 de la noche yo ya estaba en sala de operaciones y estaba empezando una cesárea. Y cuando sucede eso, bueno, nació un bebé que era varón. A los pocos minutos él entró en paro respiratorio porque era prematuro. Yo escuché su llanto, pero él ya estaba en paro respiratorio, ¿no? Al día siguiente, cuando pasó, porque ya tuve posparto, posoperatorio, al día siguiente el bebé no falleció. La muerte del esperado bebé le generó una fuerte depresión a Victoria Vigo, la madre quien por entonces tenía 34 años, una edad si bien permisible para los embarazos sin complicaciones. Este no era su caso, pues ella había logrado salir embarazada después de un prolongado tratamiento. El doctor me acuerdo que me dijo de que no me preocupara, que yo era joven, que podía volver a tener otro niño. Entonces yo escuché que el interno le dijo que yo estaba ligada. A usted, me imagino, se le vino el mundo encima cuando se enteró en principio que el niño había muerto y después cuando le liaron las trompas. Sí. ¿Qué sintió en ese momento? Uy, horrible. Sí, fue fuerte. Parecía que era mentira, ¿no? Al principio, una especie de negación, que a uno no le puede pasar esas cosas, que mi hijo estaba bien. El médico que según la denuncia le ligó las trompas de falopio sin su consentimiento es el ginecólogo Nicolás Angulo Silva, del Hospital Cayetano Heredia de Piura. Según el fenecido programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV, esta era la ficha mediante el cual las mujeres autorizaban a los médicos a que se realice la intervención quirúrgica de esterilización, documento que Victoria Vigo jamás firmó. Es una autorización para tratamiento, ya sea médico, quirúrgico, de procedimientos, que se firma en el momento que el paciente ingresa y por el cual el paciente autoriza a que los médicos tratantes hagan los tratamientos que consideren necesarios. Sí aceptó que le ligaran las trompas, según palabras del doctor Nicolás Angulo. ¿Es esto cierto? No, empezando porque nosotros, el doctor Nicolás Angulo en ningún momento me hizo un examen físico. Y se lo he dicho a él. En ningún momento él se acercó a hacerme un diagnóstico. Los que me hicieron el diagnóstico fueron los internistas. Y yo recién me enteré de que él había sido Angulo Silva cuando el internista me dio el nombre. Han pasado más de 5 años y en las últimas semanas, un juzgado penal de Piura sentenció a 3 años de cárcel al médico Nicolás Angulo Silva y al pago de 10.000 soles de reparación civil. Sin embargo, el ginecólogo sigue trabajando en el mismo hospital y ha apelado esta sentencia argumentando varias inexactitudes, según la defensa de Victoria Vigo. Nunca existió lo que se denomina doctrinariamente consentimiento informado de la paciente. En todas las intervenciones quirúrgicas, pero fundamentalmente las intervenciones quirúrgicas o intervenciones que tienen que ver con el tema de esterilización, por ejemplo, se tiene que dar un proceso de trasvase de información al paciente para que luego el paciente, de manera consciente, de manera libre, de manera voluntaria, pueda decidir si se realiza o no se realiza la ligadura de trompas. Según las estadísticas publicadas por la Defensoría del Pueblo, 16 mujeres fallecieron solo entre 1996 y 1998, mientras que en ese mismo periodo el número de mujeres esterilizadas alcanza 217.446, de los cuales al menos 110.000 habrían sido sometidas a intervenciones forzadas, como los casos hoy presentados, y las mujeres de Anta Cusco, que llegaron a Lima esta semana para alzar su voz de protesta. Mujeres que ya comenzaron a hablar en voz alta, exigiendo políticas de población que respeten de manera estricta y rigurosa los derechos de las personas. Bien, en pleno gobierno de Fujimori ya Panorama había dado cuenta de esta intención de esterilizaciones masivas. Esperamos realmente que las investigaciones vayan hasta las últimas consecuencias. Estoy atento.